Rafflesia es una planta parásita de la familia Rafflesiaceae, que se encontró por primera vez en 1818 por Thomas Stanford Raffles y Joseph Arnold. Habitan los bosques húmedos de Indonesia, en las zonas continentales e insulares de Malasia y Tailandia y finalmente en Filipinas. Como curiosidad, su nombre hace referencia a su tamaño, siendo en Indonesia Padma Raksasa, que significa gigante, y en Sumatra Krubut o Kerubut, que significa gran flor. Como se puede observar, esta no es una planta común. Produce una flor de más de 1 metro de diámetro, 11 kilogramos de masa y hasta 10 centímetros de grosor. Estas flores son dioicas, aunque las flores femeninas tienen la capacidad de producir frutos sin haber estado fecundadas, proceso que se conoce como agamospermia. En cuanto a su morfología, se considera una flor carnosa con 5 lóbulos que permanecen abiertos entre 5 y 7 días, floreciendo cada 10 años. No dispone de tallos, ni hojas ni raíces, por tanto no puede realizar la fotosíntesis, de manera que la mayoría crecen en las raíces de las vides del género Tetrastigma, una planta de las Vitaceae, la familia de las vides de uva, parasitándolas, extendiendo su austorio por las raíces de la misma. Otra de sus características tiene que ver con la capacidad que tiene de mimetizarse, haciéndose pasar por un animal muerto gracias a desprender un olor fétido, que atrae la atención de las moscas carroñeras, su principal polinizador. En cuanto a su dispersión, no se conoce mucho. Parece ser que los roedores son su principal fuente de dispersión, ya que estos se alimentan del fruto, una baya rica en semillas. Sin embargo, también se está considerando la Myrmecocoria como otra posible opción, ya que las semillas presentan elaiosomas. Finalmente, destacar sus usos tradicionales. En Tailandia, por ejemplo, los brotes y flores de la especie Rafflesia kerri se consideran un manjar. Además, se cosechan para herboristería, ya que se cree que es un brebaje que actúa como estimulante sexual y ayuda a combatir dolores de espalda o incluso la fiebre. Otro caso es el de Filipinas, donde las plantas también se usan en la herboristería popular, pero con las flores también se alimenta a los cerdos, usándolo por tanto como forraje. Por último, en Java, los brotes de Rafflesia zollingeriana se cosechan y se secan para su uso en la bebida medicinal jamu, que ayuda con la destreza sexual.